Hi, welcome back. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este caso, vamos a hablar de los modal verbs, específicamente de must, mustn't, may, might, could, needn't, should y ought to. Vamos a hablar de alguno de sus usos y vamos a dar ejemplos para ver la aplicación en distintos contextos. Acompáñenme. Follow me. Bien, vamos a dar características de los modal verbs en general. La primera que vamos a mencionar es que tienen usos específicos, specific uses. Cada modal verb se va a usar en situaciones determinadas, que hoy vamos a describir en este video algunas de esas situaciones. Y en videos posteriores vamos a hablar de otros usos. Cada modal verb tiene varias aplicaciones. No tienen tiempos verbales, es decir, no tienen formas en presente, pasado, futuro, no se les agrega ed, no se les agrega ing, no se les agrega s. El modal verb tiene siempre la misma forma, no se modifica como los demás verbos que estuvimos analizando en videos anteriores, sino que los modal verbs, cualquiera sea la persona o sujeto de la oración, siempre tienen la misma forma porque no se conjugan. Bien. También tenemos que aclarar que el modal verb siempre se sigue de un verbo en primera columna. Esa lista de verbos que describimos en varios videos anteriores y que siempre va a estar acompañado el modal verb de un verbo en la primera columna de esa lista de verbos. Ese verbo en primera columna, infinitivo, es el verbo principal, the main verb, en una oración, porque es el que le da significado a la acción al lado del modal verb. En negativo, en la forma negativa, el modal verb se acompaña de not y luego el verbo en primera columna. Y en la pregunta, the question, la forma interrogativa, el modal verb aparece adelante, al principio de la oración. Luego la persona y luego el verbo que siempre está en primera columna. Bien, como verán, los modal verbs no respetan las reglas que describimos en videos anteriores para los tiempos verbales. Siempre tienen su propia forma. Vamos específicamente a ver cada uno de ellos. En el caso de could, may y might, habíamos adelantado en el video de Will Going To que se usan para posibilidades en presente y en futuro. Could, may y might expresan un poquito menos de posibilidad que will. En el caso de could, viene justo después de will. Están ordenados de mayor posibilidad a menor posibilidad. Luego viene may, que expresa 50% a favor o 50% en contra. Es decir, puede que pase como puede que no. Y might lo dejamos para esas posibilidades remotas. Muy poca posibilidad. Bien, por eso les incluyo palabras como maybe o perhaps, tal vez, quizás, not sure, no estoy segura, no estoy seguro. Bien, todas las frases que describimos en el video de will y going to, les voy a dejar el link en la parte de arriba de la pantalla, se van a poder usar también acompañando a could, may y might cuando se utilicen para posibilidad en futuro. Bien, en el caso de could, may y might, tienen otros usos, aparte del que estamos describiendo en este video, que analizaremos en videos posteriores. Vamos a dar ejemplos. I could visit you next week, dice el primer ejemplo. Podré visitarte la semana próxima. It may rain tomorrow. Podrá llover mañana. We might live on the moon in 2050. Podremos vivir en la luna en el año 2050. Bien, siempre acompañados del verbo en primera columna, en infinitivo, que se los incluyo en color azul. Y fíjense cómo cambian los pronombres, pero los verbos modales siempre se mantienen igual. Bien, en el caso del negativo, si bien existe could not o abreviado couldn't, no se va a poder usar couldn't para posibilidad en presente y futuro. Esa forma de negativo de could se usa en otras situaciones, ¿sí? En este caso, para usar en negativo la posibilidad en presente y futuro, solo podemos hacerlo con may y might. You may not love him. Puede que no lo ames. She might not be at home now. Puede que ella no esté en su casa ahora. Bien, fíjense cómo se forma el negativo agregándoles not. Y no suelen usarse abreviados. Bien,
Los últimos dos ejemplos describen posibilidades en presente, mientras que los tres primeros describen posibilidades en futuro. Obviamente que podemos usarlo tanto en afirmativo como en negativo para presente y para futuro. Bien, siempre que hablemos de una posibilidad, no estamos seguros de que pueda suceder. Ya en el caso de must y mustn't, la cosa cambia, porque vamos a hablar de obligaciones, obligation, necessity, necesidad, prohibition para mustn't, que es el negativo, prohibición. Vamos a hablar de algo que es muy importante hacer o muy importante no hacer. Very important to o very important not to do. Bien, vamos a hablar de reglas, rules, leyes, laws, regulations, todas esas normas o reglas que se imponen para organizar, por ejemplo, una institución o en la casa, los padres a sus hijos. Bien, también tiene que ver con leyes de tránsito, con leyes que reglamentan toda una sociedad, una comunidad, bien, y que si no respetamos podemos tener una consecuencia negativa, que obviamente esa consecuencia va a variar de acuerdo a los distintos contextos en donde se esté usando la oración. Por ejemplo, you must do your homework. Estos pueden ser padres hacia sus hijos o profesores hacia sus alumnos que le dan la instrucción de que deben hacer su tarea. Bien, students must wear a uniform. Si la escuela tiene como regla que los alumnos usen un uniforme, entonces vamos a decir que los alumnos deben usar un uniforme. Students must wear a uniform. Bien, drivers must respect traffic lights. Los conductores deben respetar las luces del tránsito, las luces del tráfico, el semáforo. Bien, en este caso, si no respetamos esta regla, esta ley, podemos tener, por ejemplo, una multa como consecuencia negativa. Bien, también podemos usar must y mustn't, en el caso de must, sobre todo afirmativo, para hablar de obligaciones y cuando la oración empiece con I, vamos a usarlo específicamente, como se muestra en este ejemplo, I must call my grandma, debo llamar a mi abuela, para hablar de esas obligaciones que nosotros aceptamos como importantes. Cuando yo digo you must, yo le doy una orden a la otra persona. Obviamente tengo que tener autoridad para eso. Pero si digo I must, soy yo mismo, yo misma, quien me impongo eso, porque considero que es importante hacerlo. Estoy de acuerdo con que eso sea una necesidad o una obligación. En cambio, si yo dijera I have to, entonces en ese caso, con have to, expresaríamos una obligación que viene de otra persona, que otro nos impone, no como must, que la imponemos nosotros. Si usamos have to, lo que estamos diciendo es que no estamos del todo de acuerdo, que no lo haríamos si fuera por nosotros, pero que lo hacemos porque otro nos lo impone. En cambio, con must, la obligación parte desde mí, cuando yo digo I must. Y lo que quiero decir es que es muy importante que yo haga eso. Bien, en el caso del ejemplo de la abuela, puede ser que yo quiera llamarla porque está enferma o porque la extraño mucho. Bien, también podemos usar must para dar una recomendación muy fuerte a otra persona, ya en un contexto más de amistad, pero al usar must, la recomendación suena muy fuerte y la otra persona presta atención porque sabe que si usamos must es porque es muy importante que nos haga caso, aunque en ese caso no estaría del todo obligada o obligado. Si yo le digo, you must watch this film, it's great. Tenés que ver esta película, es espectacular, es grandiosa, no te la tenés que perder. Bien, ya en el negativo, con mustn't, decimos que algo no está permitido por ley, está prohibido, no se puede hacer y si yo lo hago, tengo una consecuencia negativa. Por ejemplo, si tengo esta señal de tránsito, do not park o no parking, está prohibido estacionar y entonces digo, we mustn't park here, no debemos estacionar acá. En todos los casos, fíjense cómo se acompaña del verbo en primera columna y en todos los casos hablo de algo obligatorio que puede tener una consecuencia negativa, excepto en el caso de tal vez el ejemplo de la abuela o el ejemplo de mirar la película, que son más recomendaciones, pero normalmente usamos must y mustn't para hablar de una obligación y de algo que está prohibido y que si yo de todas formas decido hacerlo, entonces voy a tener una consecuencia negativa. Bien.
Ya en el caso de needn't, nos relajamos completamente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que no es necesario. There's no necessity, no hay necesidad. No obligation, no hay obligación. Le decimos a la persona que no es necesario, que no hace falta que haga eso, pero que está muy bien, que si quiere puede hacerlo. You can do it if you want to. Le doy el permiso de que decida. No lo obligo a nada. It's okay to, está bien que lo hagas. It's okay not to, también está bien que no lo hagas. No importa lo que decidas, no hay problema. ¿Y por qué no hay problema? Porque no va en contra de las reglas. It isn't against the rules. Por eso es que no hay consecuencia negativa. Bien, vamos a los ejemplos. You needn't hurry. No necesitas apurarte. We have time. Tenemos tiempo. We needn't go shopping today. The fridge is full. No necesitamos ir de compras hoy. La heladera está llena. Pero fíjense que en ambos casos, si yo de todas formas decido apurarme o decido ir de compras, no tengo consecuencia negativa. Students needn't wear a uniform at weekends. Los alumnos que durante la semana están obligados a usar uniforme porque están en la escuela, si es que la escuela tiene esa regla, no están obligados a usarlo el fin de semana. Pero nuevamente, no tiene consecuencia negativa si de todas formas quieren hacerlo. I needn't take my computer to school. Si la escuela me provee una computadora, no es necesario que yo lleve la mía. Pero nuevamente, no tengo consecuencia negativa si de todas formas quiero hacerlo. Siempre acompañado del verbo en primera columna como todos los modal verbs. En el caso de needn't es negativa y se puede usar en la pregunta, aunque no es muy común, escribiendo need delante de la persona, o sea, delante de cada uno de estos ejemplos. Aunque la forma más común es needn't y es un sinónimo de don't have to y doesn't have to. Bien. Ya en el caso de should y ought to, nuevamente tenemos una situación relajada porque nadie obliga a ninguna persona a hacer algo. Simplemente lo que hacemos es dar consejo, advice, opinión o recomendaciones, recommendations. Lo que hacemos es decir lo que es mejor para que la otra persona pueda hacer o no hacer. It is better to o it is better not to. Le digo, es mejor que hagas esto, es mejor que no lo hagas. Pero nuevamente decide la otra persona sin consecuencias negativas. Por ejemplo, you should study harder. Debes estudiar más o con más esfuerzo. I think you should call your friend. Creo que deberías llamar a tu amigo o a tu amiga. Como estamos dando nuestra opinión, es muy común empezar con la frase I think. También en negativo podemos decir I don't think you should. Fíjense que el negativo aparece acá y no en should. Should sigue afirmativo. Y digo, no creo que deberías, I don't think you should, take that medicine without a prescription. Tomar esa medicina o medicamento sin una orden o sin una receta médica. En todos estos casos podemos reemplazar a should por ought to, porque son sinónimos. Pero ought to suena más antiguo, más formal, no es tan común como should, aunque los dos sirven para los mismos usos. Fíjense un ejemplo con ought to. We ought to sleep more. Deberíamos dormir más. Nuevamente, en este caso puedo cambiar a ought to por should. En negativo ya le agregamos not y entonces decimos you shouldn't say that to her. No deberías decirle eso a ella. Fíjense cómo usamos el not abreviado, que es la forma más común de usarlo. El negativo de ought to se puede formar diciendo ought not to o también se puede abreviar oughtn't, aunque es muy poco común usarlo en negativo. Si quiero formar una pregunta, should y ought to deben escribirse adelante, aunque nuevamente ought to es poco común. Se puede usar en afirmativo y en negativo, pero ya en una pregunta es muy poco común usarlo. Vamos a ver el último ejemplo. We ought not to smoke. No deberíamos fumar. It's unhealthy. Es poco saludable o no es saludable. Y nuevamente siempre acompañados con el verbo en primera columna. Bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que dijimos para que les quede claro para qué se usa cada uno de estos modal verbs. ¿Se acuerdan de los usos de could, may y might? A ver. La posibilidad en presente y futuro. Present and future possibility. Must y mustn't. Obligations, rules, necessity, prohibition. Should y ought to. Advice, opinion and recommendations. Y needn't,
no necessity, no obligation, no rules. De todos los que tienen en pantalla, los que suenan más fuertes son must y mustn't, que son los únicos que obligan a la otra persona a respetar eso. Y son los únicos que si la persona no los respeta, tiene consecuencia negativa. Bueno, espero que les hayan quedado claros los usos de estos modal verbs. Hay más modal verbs para otro video posterior y estos mismos modals también tienen más usos. Así que espero que les haya gustado el video y que les quede claro para qué usamos cada uno de ellos. Yo me voy despidiendo hasta el próximo video. Bye for now.